Si te dijera que tal vez no estás esperando en Dios, sino solo interrumpido, ¿podrías admitirlo? Porque hoy vamos a exponer una verdad de la que casi nadie habla. Muchas personas creen estar obedeciendo, cuando en realidad están estancadas, cansadas y frustradas. Y esto está destruyendo poco a poco su fe. Pero hay un detalle que pocos conocen. Un detalle que transforma por completo el significado de esperar en Dios. Y cuando lo entiendas, te darás cuenta de que quizás todo lo que has hecho hasta ahora ha sido exactamente lo contrario de lo que Él esperaba de ti. La verdad es que millones de cristianos viven confundidos. Creen que esperar en Dios significa cruzarse de brazos, suspirar profundamente y esperar que algo milagroso suceda. Pero esta perspectiva genera ansiedad, culpa y silencio espiritual. El contexto de lo que discutiremos hoy es simple, pero profundo. Esperar en Dios no es inactividad, es dirección. Y esta dirección, cuando se entiende correctamente, te libera del sentimiento de que Dios tarda demasiado o que ha olvidado tu nombre. Y aquí es donde entra la pequeña apertura que cambiará tu perspectiva. Hay un punto invisible en este proceso, un punto que nadie enseña, pero que define si tu espera será una semilla o una pérdida de tiempo. Y cuando lo descubras, entenderás por qué tantos cristianos oran y aún así no llegan a nada. Hay una diferencia silenciosa, pero devastadora, entre esperar y quedarse quieto, y esa diferencia determina lo que recibes de Dios. Hoy quiero mostrarte exactamente lo que significa esperar en Dios de una manera bíblica, práctica y profunda. No solo el concepto, sino el movimiento interior que Dios espera ver en ti mientras obra en el reino invisible. Porque esperar en Dios no se trata del tiempo que pasa, sino de la actitud que te moldea. Y esa actitud te preparará para aquello por lo que has estado orando durante tanto tiempo. Y antes de continuar, hay algo que debes tener presente. Lo que estás a punto de descubrir hoy puede liberarte de meses, quizás años, de frustración espiritual. Porque cuando comprendemos el verdadero significado de este proceso, la fe deja de ser una teoría y se convierte en un paso, un ritmo y una transformación. Y eso es exactamente lo que sucederá a lo largo de este video. La mayoría de la gente piensa que esperar en Dios es una especie de pausa espiritual, como si Dios dijera, quédate quieto hasta que lo resuelva todo. Pero la Biblia nunca mostró a Dios obrando así. En prácticamente todas las historias, Dios hizo una promesa y luego llamó a la persona a la acción. No una acción humana impulsiva, sino una acción guiada, una espera activa, una postura de movimiento interior mientras el exterior aún parece silencioso. ¿Y saben por qué esto confunde a tanta gente? Porque en el fondo esperamos que Dios lo haga todo solo, mientras nosotros simplemente observamos. Pero Dios no es un mago, Dios es un padre, y los padres enseñan, los padres capacitan, los padres desarrollan. Él no te deja esperando para castigarte, te deja esperando para prepararte. Y si aprendes a ver esto, tu espera dejará de ser un desierto y se convertirá en un refugio. Pero hay algo aún más profundo. Hay momentos en que Dios guarda silencio no porque llegues tarde, sino porque te está reajustando. Y este reajuste es imposible de percibir cuando confundimos la espera con la parálisis. A veces, la puerta aún no se ha abierto simplemente porque Dios te está transformando en la persona capaz de atravesarla sin destruir la bendición misma. Y esa es la parte de la espera que casi nadie quiere afrontar. Ahora imagina por un momento que lo que tú llamas demora, Dios lo llama construcción. Imagina que lo que tú ves como una pausa, Dios lo ve como preparación. La espera cambia de importancia cuando cambias de perspectiva. Y cuando comprendes que esperar en Dios es cooperar con Él, el silencio deja de ser abandono y se convierte en una invitación. Y antes de pasar a la siguiente sección, déjame preguntarte algo para reforzar este mensaje. Comenta abajo con la frase, esperar no es detenerse,
es confiar mientras caminamos. Simplemente escribe esto. Además de consolidar esta idea en tu corazón, también ayudarás a otras personas a comprender esta verdad cuando lean tu comentario. Mucha gente cree que esperar en Dios simplemente significa aguantar el tiempo, como si el reloj fuera el principal factor del proceso. Pero el verdadero peso de la espera no está en los días que pasan, sino en lo que sucede en tu interior mientras transcurren. Por eso algunos esperan meses y emergen transformados, mientras que otros esperan años y siguen exactamente igual. No es el tiempo lo que te cambia, sino cómo navegas el tiempo que Dios te ha dado. Y aquí hay algo de lo que casi nadie habla, pero es crucial. Dios solo acelera aquello para lo que ya estás preparado. De nada sirve pedir respuestas rápidas si tu corazón está atrapado por miedos, comparaciones e inseguridades que Dios ha estado trabajando en silencio. Esperar se vuelve más fácil cuando entiendes que no es un castigo, sino un proceso de alineación entre lo que deseas y lo que Dios sabe que necesitas. A lo largo de la Biblia vemos personas que esperaban, pero nunca pasivamente. Noé esperó mientras construía. Ana esperó mientras oraba. José esperó mientras servía. David esperó mientras maduraba. Pablo esperó mientras aprendía. Su espera no fue quietud, fue movimiento, fue la vida en acción. Fue Dios moldeando el carácter mientras preparaba el escenario. Tú también estás en este proceso, aunque aún no lo veas. Y quizás te preguntes, pero si Dios sabe lo que necesito, ¿por qué no me lo da? La respuesta es simple y profunda, porque Dios no te da bendiciones que tu corazón aún no pueda soportar. Él prefiere fortalecerte primero, para que cuando llegue el momento puedas sostener lo que has recibido. La espera se trata menos de que Dios se demore y más de que Dios te capacite. Y ahora, antes de continuar, quiero que lleves esta pregunta contigo. ¿Qué pasa si lo que usted llama un retraso es en realidad el mayor acto de cuidado de Dios hacia usted? Esta pregunta resonará dentro de ti en los próximos bloques y puede cambiar por completo el modo en que abordas tu propio viaje. Hay una idea errónea muy común entre los cristianos, la idea de que esperar en Dios siempre es una actitud tranquila, casi serena, como si quienes esperan siempre estuvieran tranquilos, sonrientes y confiando sin dudar. Pero la verdad es muy diferente. Esperar duele. Esperar exige madurez emocional, espiritual e incluso física. Es una lucha interna entre lo que Dios ha prometido y lo que tus ojos pueden ver. Y a menudo, esta guerra silenciosa te hace cuestionar si Dios todavía te escucha. Pero hay algo precioso escondido en este dolor. Muestra exactamente qué áreas Dios está tratando de sanar. La impaciencia revela orgullo, la desesperación, miedo, la comparación, inseguridad, la ira, expectativas equivocadas. Nada de esto es casual. Cada incomodidad es una ventana a lo que Dios quiere obrar en ti mientras la respuesta aún no está disponible. La espera se vuelve más ligera cuando dejas de luchar contra ella y empiezas a aprender de ella. Y aquí es donde muchos se pierden. Confunden la ausencia de movimiento externo con la ausencia de propósito. Dios no te ha olvidado, no te ha archivado, no te ha dejado en un cajón. Él está construyendo, pero a menudo construye donde nadie ve. Y cuando nada cambia por fuera, es porque Dios está obrando en tu interior, donde realmente importa. Imagina por un momento que Dios te mostrara todo aquello que ya te ha salvado de enfrentar, precisamente porque aún no estabas listo. Imagina cuántas tormentas contuvo, cuántas puertas cerró, a cuántas personas apartó para preservar lo que está formando en ti. Esperar no es vacío, es protección. Y la protección de Dios casi siempre se manifiesta en silencio. Y mientras asimilas esto, siembra una semilla en tu corazón. A veces, Dios te hace esperar no para poner a prueba tu fe, sino para fortalecer algo dentro de ti que será esencial cuando finalmente llegue la respuesta. Lleva esta imagen contigo.
porque en las siguientes secciones profundizaremos aún más en esta transformación que ocurre durante el proceso de espera. Esperar, cuando se vive correctamente, no te debilita, sino que te revela. Porque a falta de respuestas rápidas, lo que realmente gobierna tu corazón empieza a emerger. Si tu confianza se basa en el control, te frustrarás. Si se basa en los resultados, te desanimarás. Pero si se basa en Dios, la espera se convierte en una etapa, no en un obstáculo. Es como si el silencio de Dios te devolviera la verdad sobre quién eres y quién sigue siendo Él, incluso cuando todo parece estancado. Pero hay algo aún más profundo. Esperar en Dios te separa de lo meramente bueno, acercándote a lo que verdaderamente le pertenece. Cuando todo sucede demasiado rápido, no puedes discernir qué vino de Dios y qué fue producto de tu propia prisa. Pero cuando la espera se afianza, despeja el terreno, filtra las intenciones y revela los caminos que solo Dios pudo construir. Por eso, tantos personajes bíblicos solo vieron la promesa después de soportar largos periodos de silencio y refinamiento. Y quizás nunca te hayas dado cuenta, pero esperar es en realidad un tipo de entrenamiento espiritual. Te enseña a confiar cuando no entiendes, a obedecer cuando no ves, a caminar incluso cuando no sientes nada. Y estas tres habilidades, confianza, obediencia y perseverancia, son precisamente lo que Dios usa para abrir puertas que ningún esfuerzo humano podría abrir. Por lo tanto, esperar no es una pérdida de tiempo, es desarrollo. Ahora bien, algo interesante ocurre cuando aceptas este proceso. Tu mente empieza a cambiar. Lo que antes te causaba desesperación empieza a instruirte. Lo que antes te generaba ansiedad empieza a despertar tu discernimiento. Empiezas a ver señales que antes ignorabas, a percibir movimientos sutiles y a comprender que Dios habla mucho más durante la espera que fuera de ella. La diferencia es que ahora eres lo suficientemente sensible para escuchar. Y antes de pasar al siguiente segmento, dejemos una pregunta en el aire. ¿Qué pasa si lo que Dios quiere darte es demasiado grande para recibirlo tal como estás hoy? Esta reflexión abre una puerta que lo cambia todo, porque transforma la espera, no en sufrimiento, sino en preparación. Esperar en Dios también significa aprender a lidiar con la incomodidad de la incertidumbre. Significa caminar incluso sin tener todas las respuestas, confiando en que el Dios que te trajo hasta aquí no te abandonará a mitad de camino. Pero esta confianza no surge de la noche a la mañana. Se construye ladrillo a ladrillo, desde el momento en que decides mantenerte firme, incluso cuando todo dentro de ti te grita que te rindas. Y esta firmeza no es terquedad emocional, es discernimiento espiritual. Es saber distinguir entre aún no ha llegado el momento y no está destinado a ser. Y esto solo se aprende viviendo en estrecha relación con Dios, hablando con Él a diario, abriendo el corazón en oración y buscando respuestas en la palabra. Porque quienes confunden esperar con rendirse, terminan desechando lo que Dios estaba a punto de entregar, simplemente porque la ansiedad los venció. Algo poderoso les sucede a quienes deciden quedarse. Sus corazones se estabilizan. Dejas de ser alguien que se deja llevar por las circunstancias y comienzas a ser impulsado por la convicción de tu propósito. Las emociones siguen presentes, tristeza, duda, cansancio, pero dejan de gobernar tus decisiones. Y cuando eso sucede, la espera deja de ser una tortura y se convierte en madurez. Pero hay otro detalle que a menudo pasa desapercibido. Dios usa la espera para reposicionarte. A veces retrasa algo, porque te saca de entornos que más adelante te harían renunciar a la promesa. A veces aleja a personas que no te das cuenta de que te hundirían. A veces pone pausas precisamente para colocarte en una posición donde la bendición no se vea destruida por las circunstancias equivocadas. Todo esto sucede invisiblemente, mientras piensas que no pasa nada. Y antes de continuar, dejad que os acompañe una chispa de reflexión.
¿Cuántas veces Dios te ha protegido diciéndote todavía no, cuando creías que te estaba diciendo nunca? Esta diferencia, al comprenderla, cambia por completo la percepción de la espera. En las siguientes secciones, esto quedará aún más claro. Hay un punto en el camino con Dios que pocas personas comprenden. Cuanto más creces espiritualmente, más la espera deja de centrarse en lo que quieres recibir y se centra en quién te estás convirtiendo. Es como si Dios dijera: lo que quiero darte es grande, pero lo que quiero hacer en ti es aún mayor. Y cuando eso sucede, la espera deja de ser una simple expectativa y se convierte en un proceso de desarrollo interior que toca las capas más profundas del alma. Y quizás nunca te hayas parado a pensarlo, pero esperar revela la verdadera fuente de tu esperanza. Cuando todo va bien, es fácil decir que confías, pero es en la ausencia de respuestas, en el silencio, en el todavía no, que descubres si tu confianza estaba en Dios o en el resultado. Esperar elimina los falsos apoyos y deja solo lo firme, y ese es uno de los mayores regalos que Dios te puede dar. También hay un aspecto poco comentado. Esperar te enseña a interpretar señales que antes ignorabas. Dios habla a través de pequeños gestos, situaciones inesperadas, conversaciones y guía interior. Pero para percibir esto, necesitas estar más atento internamente que ansioso externamente, porque quienes esperan con prisa solo ven puertas cerradas. Quienes esperan con sensibilidad ven caminos que se abren gradualmente. Y en este proceso ocurre algo sorprendente. Lo que antes te desesperaba comienza a fortalecerte. No porque la situación haya cambiado, sino porque tu ser interior ha madurado. Dios transforma la espera en resiliencia espiritual, no una resiliencia dura y orgullosa, sino una resiliencia suave, firme y estable. Es la fuerza de quien sabe que Dios obra incluso cuando parece que no hace nada. Y antes de continuar, traigan a la mente esta imagen. A veces Dios te pone en espera no para detenerte, sino para alinearte con un propósito que aún no has visto. Esta comprensión abrirá caminos importantes para lo que viene después. Uno de los mayores desafíos de la espera es aprender a discernir cuándo Dios quiere que esperes y cuándo quiere que sigas adelante. Porque esperar en Dios nunca ha significado pasividad total. Significa avanzar a su ritmo, no al tuyo. Y este equilibrio se construye cuando aprendes a escuchar la voz de Dios con mayor claridad, algo que solo la comunión íntima con Él puede enseñar. Esperar, en este sentido, se convierte en una escuela espiritual. Y hay algo que muchos cristianos no comprenden. Mientras esperan, Dios está orquestando cosas en lo invisible. Lo que les parece lentitud puede ser una estrategia divina. Dios no hace promesas pequeñas, construye historias completas. Y las historias completas requieren tiempo, contexto y preparación. Hay personas formándose, circunstancias alineándose, puertas preparándose, todo mientras creen que simplemente se quedan quietos. También hay una verdad liberadora. Dios nunca te pide que esperes solo. Él te ofrece personas, consejos, guía, apoyo emocional y espiritual a lo largo del camino. Pero cuando te aíslas, la espera se vuelve más pesada de lo que debería ser. La comunión no acelera el tiempo de Dios, pero te fortalece para superarlo. Y este fortalecimiento marca la diferencia entre rendirse a mitad de camino y perseverar hasta que la promesa se cumpla. Y mientras esperas, Dios también te revela lo que necesitas expresar antes de que llegue la respuesta. Quizás sea orgullo, quizás miedo, quizás ansiedad, quizás un hábito que destruiría la bendición si llegara ahora. Dios no solo obra en la superficie, sino en el corazón. Y cuando ve que estás listo por dentro, las puertas empiezan a abrirse, y dejando algo en el aire para que lo sigáis. ¿Qué pasa si la espera que tanto cuestionas es precisamente el mecanismo que Dios está usando para conducirte al mejor resultado posible?
Eso es lo que vamos a profundizar en las próximas secciones. Y esa respuesta podría cambiar por completo el modo en que interpretas tu propia historia. Llega un momento en el camino con Dios en que la espera deja de ser una simple expectativa y se convierte en un espejo. De repente empiezas a ver partes de ti mismo que nunca antes habías notado. Motivaciones ocultas, viejos miedos, inseguridades que parecían superadas. Y es precisamente en estos momentos que Dios obra de forma más silenciosa y profunda. Usa la espera como una especie de luz interior, revelando lo que necesita transformarse antes de que llegue la bendición. Y eso explica por qué algunas esperas parecen tan largas. No es que Dios se haya olvidado, sino que está formando en ti aquello que sostendrá lo que quiere darte. La promesa no es pesada, pero un corazón desprevenido puede ser demasiado frágil para soportarla. Dios no quiere darte algo que te lastime, quiere darte algo que te inspire, y la inspiración exige un fundamento que a menudo solo crece durante la espera. Y hay un detalle que casi nadie nota. Dios te enseña a escuchar mejor, precisamente cuando habla menos. Es en silencio que aprendes a distinguir su voz de tu ansiedad, tu prisa, tus expectativas humanas. Esperar te enseña a filtrar el ruido interior y a concentrarte en lo que realmente importa. Y cuando aprendes a escuchar así, incluso las señales más pequeñas adquieren un significado completamente nuevo. Pero quizás el punto más liberador sea este. Esperar en Dios no se trata solo de lo que sucederá al final, sino del tipo de persona en la que te conviertes en el proceso. Pasas de alguien que depende de respuestas inmediatas a alguien que aprende a vivir por fe. Y esa transición es una de las formas más puras de madurez espiritual, porque cuando la fe crece, la ansiedad disminuye y finalmente comprendes que Dios nunca te ha dejado solo. Y lleva esto al siguiente bloque. ¿Qué pasaría si la puerta que estás esperando solo pudiera abrirse cuando tu corazón estuviera completamente alineado con el propósito de Dios? Esta reflexión puede cambiar la forma en que ves el tiempo en que vives ahora. Al adentrarnos en la esencia de este mensaje, es importante reconocer algo. Dios siempre cumple sus promesas, pero rara vez de la manera que esperamos. Él no sigue la lógica humana. Sigue la lógica del propósito. Y por eso, esperar en Dios requiere confianza, no solo paciencia. Confía en que Él conoce el camino, incluso cuando no lo entiendes. Confía en que Él está obrando, incluso cuando todo parece estar en silencio. Y esta confianza se fortalece cuando te das cuenta de que Dios no te da respuestas parciales, te da respuestas completas, no da bendiciones a medias, no construye milagros inacabados. Él termina lo que empezó. Y si algo aún no ha sucedido, no significa que Dios haya dicho no. A menudo solo significa que está preparando el final perfecto, ese que verás y dirás, eso fue todo, ahora tiene sentido. Por eso esperar en Dios es tan diferente a esperar en la vida. En la vida, esperar te desgasta. En Dios, esperar te moldea. La vida te angustia, Dios te fortalece, la vida demora, Dios perfecciona. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que su silencio no es ausencia, sino estrategia. Él organiza el escenario, ajusta detalles, mueve piezas, preparando una respuesta que no solo llegará, sino que llegará en el momento preciso. Y hay algo aún más precioso. Cuando Dios finalmente actúa, lo hace de una manera que no puedes atribuir el mérito a nadie más. La respuesta llega con tanta precisión, con tanta claridad, con tal propósito, que comprendes que solo pudo haber venido de Él. La espera, entonces, deja de ser una carga y se convierte en un testimonio. Tu corazón reconoce, si hubiera sucedido antes, no lo habría entendido. Si hubiera sucedido a mi manera, lo habría desperdiciado. Y antes de pasar a las siguientes secciones, déjame preguntarte algo importante. Si este mensaje ha resonado contigo hasta ahora, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo contenido como este. Esto fortalece el proyecto
y ayuda a que este mensaje llegue a más vidas que lo necesitan. Cuando Dios te llama a esperar, no te llama a quedarte quieto, sino a estar disponible. Disponible para escuchar, disponible para cambiar, disponible para seguir cuando Él dice, ahora. Esperar te pone en una posición de preparación espiritual. Es como si Dios estuviera entrenando tu corazón para responder a su mandato en el momento oportuno. Y esa preparación vale más que cualquier respuesta inmediata. Porque hay algo que pocos entienden. A menudo, la espera es prueba de que Dios te está llevando a un nivel superior. Las personas a quienes Dios quiere usar profundamente casi siempre pasan por largas esperas. No porque Él quiera que sufran, sino porque necesita formar en ellas la fuerza necesaria para soportar lo que vendrá después. Un gran propósito, sin un corazón preparado, se convierte en una carga. Con un corazón maduro, se convierte en una misión. Y quizás este sea el punto más delicado de la espera. Pone a prueba tu capacidad de seguir creyendo incluso cuando nada externo confirma tu fe. El silencio de Dios es a veces la manera en que Él fortalece los músculos espirituales de tu corazón. Te permite caminar sin ver, para que tu fe se vuelva más fuerte que tu necesidad de control. Y cuando eso sucede, te vuelves inquebrantable. Y en este camino, Dios te enseña a descansar en su carácter, a confiar no en lo que sientes, sino en quién es Él. A esperar no basándote en señales externas, sino en la certeza de que Dios es fiel, justo, bueno y verdadero, incluso cuando tus ojos no ven nada. Aquí es donde muchos cristianos se dan por vencidos, pero también es donde nacen los más fuertes, donde la fe descansa en el Dios que prometió, no en las circunstancias cambiantes. Y deja que esta frase resuene dentro de ti. Quien aprende a esperar en Dios nunca pierde el tiempo, solo gana preparación. Es con esta perspectiva que avanzamos hacia la conclusión de nuestro mensaje. Hemos llegado al final y ahora todo cobra sentido. Esperar en Dios nunca se trató de pasividad, sino de transformación. Nunca se trató de un tiempo muerto, sino de un tiempo quirúrgico en el que Dios obra donde nadie ve. La espera es el escenario donde Él alinea tu corazón, fortalece tu fe, refina tu sensibilidad espiritual y prepara el camino. Nada en este proceso es aleatorio, todo es intencional, y quizás te encuentres en ese mismo punto ahora mismo, intentando comprender por qué algo no ha sucedido todavía. Pero a lo largo de la Biblia, Dios siempre ha demostrado que esperar es terreno fértil para milagros invisibles. Él hace que las raíces crezcan antes de permitir que aparezca el fruto. Él construye los cimientos antes de hacer la promesa. Él te fortalece antes de darte algo que podría aplastarte si llegara fuera de tiempo. Por lo tanto, no interpretes el silencio de Dios como abandono. Interprétalo como edificación. Él te está moldeando para algo que requerirá madurez, firmeza y visión espiritual. Y cuando finalmente diga, ahora, te darás cuenta de que todo, absolutamente todo, tenía sentido. Porque la espera no retrasó el plan, la espera fue parte del plan. Y cuando llegue la respuesta, no solo recibirás algo de Dios, recibirás algo para Dios, testimonio, madurez, claridad de propósito. Reconocerás que tu versión original no habría podido con lo que Él tenía preparado, pero la versión que surgió de la espera, esa sí está lista. Y para concluir, recuerda esto en tu corazón. Esperar en Dios no es perder el tiempo, es permitir que el tiempo haga en ti lo que solo Dios sabe que debe hacerse. Y cuando Él actúa, nunca actúa demasiado tarde, actúa perfectamente siempre.